partir de 2000, con el tema de la virtualización, pasamos a un tema donde seguía habiendo una provisión controlada, es decir, el departamento TIC seguía decidiendo qué se compraba, pero ya las infraestructuras eran compartidas, multitenancy, que es el nombre que ahora se utiliza en vez de pool. Bien. Y el paso que ha dado el cloud es que vuelve un poco al nivel de arriba, es decir, las infraestructuras siguen siendo compartidas, pero es en modo autoservicio. Cada departamento decide, de donde sea, de una red pública o privada o muy híbrida, como ya hemos comentado antes, decide qué se aprovisiona, ¿de acuerdo? Y carga con ello, lógicamente con el coste que significa, quiero decir. Dentro de este modelo de cloud computing, pues lo que quería es comentar simplemente, pues eso, unos conceptos de los que han dado origen y que todo el mundo iba persiguiendo. Digamos, en función de la demanda que estaban viendo, pues aparecían dos conceptos. Uno que era el de grid computing, que era el uso de muchas máquinas de distintos entornos para un objetivo común, ¿de acuerdo? El programa más famoso fue el de la NASA para descubrir y analizar todo lo que se estaba haciendo. Todo el mundo teníamos como muchas veces como una pantalla simplemente al programa trabajando, y era una forma de grid computing. Y por otro lado, el concepto que se persigue siempre, el de utility, que se persigue y se sigue persiguiendo. Lo que quiere la gente, que la informática sea simplemente como la electricidad, o sea, sé lo que me va a costar porque es el uso que haga de ella, ¿de acuerdo? Si gasto, pues pago, si no gasto, no pago, me conecto. Ese concepto de utility computing pues fue lo que de alguna forma, la suma de esos dos conceptos, lo que da el concepto de cloud computing, ¿de acuerdo? Y lógicamente con las tecnologías por detrás como virtualización y demás que nos han permitido, pero las ideas estaban ahí. Y en una definición que a mí me gustó mucho, más como entre comillas por lo teórica que es y lo bonita que es, pues alguien definió el cloud computing como una grid de NT Utilities Computing. Bueno, pues es una definición que no aclara nada. No aclara nada para la mayoría de la gente, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho, lo digo de verdad, por eso la he puesto, pero en fin, no aclara mucho. Entonces, por eso, de las muchas definiciones que hay, yo me fui a una definición que es la que más éxito y más está siendo, porque la acepta todo el mundo, probablemente porque sea de un organismo americano, pero en este momento casi todo el mundo la hace como suya, ¿de acuerdo? Y es la que aquí pone. Es un cómputo, es un modelo que para permitir el acceso adecuado y bajo demanda a un conjunto de recursos de cómputo configurables. Subrayo porque aquí ponen claramente recursos de cómputos y lo establecen bien claro, pueden ser las redes, pueden ser los servidores, puede ser el almacenamiento, puede ser las aplicaciones, puede ser los servicios. Es muy importante dejar bien claro esto, porque no estamos hablando solo de aplicaciones, si no hablaríamos solo de lo que se llama software como servicios, ¿de acuerdo? Y dentro de eso, pues que tienen que ser rápidamente provistos, puestos a disposición del cliente con un mínimo esfuerzo de gestión y de interacción con el proveedor. De hecho, si esta definición, si la dais cuenta, es todos los objetivos que yo planteamos antes como para hemos puesto para el proyecto. Realmente lo que hicimos fue leer la definición y plantearlo como objetivos para conseguirlo. Características sin las cuales no, y lo deja bien claro el NIST, una cloud no es una cloud, será otra cosa y suficiente probablemente para mis necesidades, pero no será una cloud, que sea un servicio de autoservicio y bajo demanda. Y sin demora, una vez contratado. O sea, no puedo pasar desde que yo contrato a un mes hasta tenerlas, ¿de acuerdo? Tiene que ser un pool de recursos compartidos, lo que le llaman en el concepto ahora actualmente multitenancy. Tiene que ser de elasticidad rápida, quiere decir que cuando lo pido automáticamente lo tengo, pero cuando libero se liberan automáticamente los recursos, no se quedan ahí ociosos, ¿de acuerdo? Tienen que ser servicios medibles por el usuario y por el que quiere tarificar, pero el usuario tiene que saber, puesto que está pagando por la luz, tiene que estar pagando, saber qué está consumiendo en todo momento por la luz. Y aquí, en este momento, se va mucho más allá del concepto de utility. Tú te enteras del recibo de la luz a final de mes o cada 2 meses, dependiendo del modelo al que estemos. Aquí no, te tienes que saber en todo momento cuánto llevas gastado, ¿de acuerdo? Y por último, tienen que ser servicios atendibles por cualquier dispositivo y por internet. Estas 5 características, insisto, son las que, si no se cumplen, hoy en día todo el mundo está de acuerdo que el servicio no es de cloud. Otra cosa es que nos hagan falta, ¿no? Eso es otra historia, ¿de acuerdo? Bien, y entrando un poco a matizar los 3 niveles de servicio que hemos hablado antes, de infraestructuras, de software como servicios y de plataforma. Si os dais cuenta, hasta aquí, en esta pirámide, llega las infraestructuras como servicios, que es poco menos, si estuvieras hablando de virtualización, es de máquinas y de cómputo, estamos hablando simplemente hasta el nivel de virtualización de máquinas. Si fuera de disco, hasta el nivel de virtualización de disco. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la responsabilidad del que me da un servicio de IaaS es darme esas máquinas a mí, tantas como yo quiera, contratarlas en un momento dado, pagar por el uso de ellas, pero solo me dan las máquinas físicas.
las máquinas virtuales o el almacenamiento virtual o las comunicaciones virtuales. Por encima de eso, yo me tengo que montar todo, me tengo que montar mis propias aplicaciones, mi propio entorno de desarrollo, etcétera, etcétera. Yo le contrato tantas infraestructuras como quiera, y esa es su responsabilidad, que funcionen. La mía empieza por ahí. Por ejemplo, para una pregunta que había antes, yo quiero migrar mis aplicaciones a la nube. Pues a lo mejor no te interesa migrarlas en modo SaaS, te interesa migrarlas en modo IaaS, contratar las máquinas y no tener que cambiar tu software, ¿de acuerdo? Y no cambies absolutamente tu software si contratas IaaS. Ahora cambio, solo tiene el proveedor de servicios, solo responsabiliza hasta una parte, del resto te responsabilizas tú, ¿de acuerdo? El software como plataforma de servicios es un nivel superior, lo deja bien claro la pirámide, ¿de acuerdo? Y lo único que hay es una pequeña duda entre la mucha terminología que hay en torno de dónde llega ese nivel, ¿de acuerdo? Pero lo que todo el mundo tiene claro es que lo que te da es un entorno para desarrollar tú, ¿de acuerdo? Te da un entorno para desarrollar. Si tú necesitas un entorno Java, ¿de acuerdo? Pues te da el entorno Java, ¿ya? No solo te da las máquinas virtuales, sino te da el entorno Java y tú desarrollas sobre Java. Si necesitas un .NET, pues .NET. Y algunas plataformas, como después veréis, pues te dan varios entornos y tú eliges el que quieres. Y también ejecutas después las máquinas en ese entorno. Y el último servicio, el de SOAS, el de software como servicio, es donde lo que tú recibes, como el ejemplo es el mejor que he citado antes de Gmail, está claro, es que tú recibes el servicio completo, no tienes ningún control sobre la aplicación, salvo parametrizar un poco, si lo quieres que te lo ponga en tal buzón el correo, crearte un buzón más o menos, pero parametrizas algún dato que se deja configurar por la aplicación y porque lo deja el proveedor del servicio, pero tú no tienes nada, ningún control. A cambio, te olvidas de todos los problemas, tú simplemente ejecutas tu aplicación, que quieres gastar el Office, lo puedes tener en la oficina o irte a Office 365 y te despreocupas de todo. Si funciona la Internet, pues perfecto, si no funciona es otro problema, ¿no? Pero bueno. Y esa es la idea. Bien, pues ahora entrando un poco, lo que quería hacer era decir dónde es útil cada servicio y dónde no tiene sentido. ¿De acuerdo? En líneas generales, pero con un poco de detalle. ¿Dónde puede tener más sentido utilizar el software o servicio? Pues en primer caso y el más claro es donde estamos hablando de un software estándar, como el email, el Office, etc. ¿De acuerdo? Son aplicaciones que como mucho tú necesitas una parametrización pequeña de la misma que te lo permite la aplicación y no necesitas más. Ahí es donde tiene sentido gastar el software como servicio. Otra cosa que en tu aplicación, que en tu empresa te interese o no te interese, pero por los requisitos de tiempo y demás que tengas, pero es donde tiene sentido. Lo tiene sentido donde también hayan aplicaciones que haya una gran interacción con el mundo exterior, por ejemplo, de fuerza de ventas y demás, donde la fuerza de ventas te acaba de hacer una venta, te quieres que te entre en tiempo real, en tu propia aplicación, pues la puedes llevar muy fácilmente a la nube. Donde tiene bastante sentido también, donde tú vas a usar un software solo por un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces no vas a comprarlo, ponerlo en marcha, pagar la licencia, todo el esfuerzo de ponerlo en marcha del departamento TIC, para mejor gastarlo 3 meses. No, si lo que tiene sentido es, si lo puedes utilizar en la nube, gastarlo en la nube y te evitas ese coste. ¿Dónde también tiene que ser? Pues donde eso es un software que no es durante un tiempo, pero es un software, digamos, de tipo puntual. Otra cosa es que después, quieras o no, pero el ejemplo que cito es la evaluación de nóminas. La evaluación de nóminas, realmente, el día 20 o del 30 de cada empresa es donde más trabajo tiene. El resto, como mucho, es dar de alta a un usuario, dar de baja a un usuario, si se ha hecho una guardia, hacer una guardia. Entonces, ese tipo de cosas hacen que ese tipo de aplicaciones sean también susceptibles de llevar a la nube. Tú lo gastas y solo lo utilizas durante un tiempo y pagas por ese tiempo, nada más. Y ejemplos, pues los de siempre, el tipo de Google Mail, el Google Docs, el Office 365, el Salesforce, que es para las fuerzas de venta, es uno de los que se hizo muy importante y de los primeros en la parte de ir a la nube. ¿Dónde no tiene sentido o dónde no puede ser la mejor solución? Pues una aplicación que precisen una alta rapidez o sean críticas en tiempo real, pues si la fábrica se te para ahí no tiene sentido, ¿de acuerdo? Si se te va a parar la fábrica porque la aplicación no va, no te puedes permitirlo estar. Donde la legislación o otras regulaciones no permitan que los datos salgan de tu organización, no digo ya del país, sino de tu organización o del país, pero entonces tienes que ir a un proveedor que te garantice que no salen del país, aunque estén en la nube. Y aplicaciones donde una solución ya existente, por ejemplo de ERP que te han hecho a medida, pues claro, eso no te lo vas a llevar como software, como servicios a la nube. Recordad que estás hablando con software servicios. A lo mejor la puedes llevar a la nube, pero con infraestructuras. No vas a rediseñarle que te la lleven a la nube enterita. Hablando ahora de plataforma, que es, recordad, un nivel inferior, donde uno desarrolla sobre esa plataforma, ¿dónde tiene sentido desarrollar? Bueno, un paso atrás. El software como servicio, como os habéis dado cuenta, casi todo va dirigido a usuarios, digamos, de a pie. Aunque ese usuario de a pie sea un informático, pero va muy orientado a usuarios de a pie.
tanto en la plataforma como servicio como en las infraestructuras como servicios van orientados a departamentos TIC, que a su vez lo darán como un trabajo a la empresa, pero realmente el cliente y el que lo contrata es el departamento TIC, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que no haya un usuario, que sea un informático, que contrate el resto de las cosas. Estoy hablando como de costumbre en grandes líneas generales. ¿Dónde tiene sentido? Pues donde hay muchas empresas que están colaborando en un entorno de programación, ¿de acuerdo? Llevarlo a la nube, utilizar un entorno PaaS es donde terceras partes necesitan interactuar con los procesos de desarrollo, también es un caso típico. Donde se pueda sacar ventaja de una fuente de datos existente o de un software existente. Por ejemplo, el caso que está aquí de Force.com, lo que ha hecho Salesforce es poner su plataforma de desarrollo para que, si tú no quieres su CRM, sí que te puedes desarrollar un CRM con todo el software que ya tienen ellos y con tu base de datos que ya estaba metida en CRM. ¿De acuerdo? ¿Y dónde puede también tener sentido? Pues en entornos de programación que no son habituales. Si tú trabajas y programas siempre en .NET y ahora para un proyecto concreto te ha salido, si una empresa del TIC, que te vas a trabajar en Java y solo vas a trabajar en Java para ese proyecto que a lo mejor dura 6 meses, no te vas a crear todo un entorno. A lo mejor te sale más barato contratarlo, ¿de acuerdo? Y porque no prevés que vayas a seguir, evidentemente, con ello. ¿Dónde no tiene sentido? Pues este me lo dejo para el final, el tercer segundo, donde haya que utilizar lenguajes o enfoques propietarios. Es decir, hoy en día si alguien tiene una aplicaciones en COBOL es muy difícil que encuentre un entorno de COBOL donde le haga falta eso, ¿de acuerdo? O donde la aplicación tiene que trabajar y esta aplicación que tienes, por ejemplo, para controlar tus máquinas robot y tu fin de cadena o tu falta de stocks, pues entonces tampoco, porque está muy vinculada a tu instalación física. O cuando tengas que incluso pues, determinados entornos controlar tú mismo el hardware por abajo y parametrizarlo en función de lo que te están poniendo. Y el primer caso pues es un problema simplemente que tienen estos entornos. La mayoría de estos entornos, aunque te dan un entorno de programación Java, etcétera, etcétera, pues aparece, por ejemplo, lo que ayer programado en Java, todo el mundo decía Java es multiplataforma y lo puede llevar a cualquier sitio, sí. Cuando cogías una aplicación muy concreta que te iba fenomenal en WebSuite y lo llevas a WebLogic o a Tomcat o no sé qué, resulta que no acababa de ir. Pues lo mismo le pasa a estos otros propietarios. Siempre su desarrollo donde has programado, si la aplicación es muy especializada y hace en torno de algunas cosas, resulta que eso lo llevas a otro entorno y no acaba de funcionar. ¿De acuerdo? Hablando del tema de infraestructuras de servicio, ¿cuándo tiene sentido contratar solo, por así decirlo, hardware virtual, ya sea almacenamiento, cómputo, etcétera, etcétera, contratarlo y cuándo no? Pues ¿dónde puede tener más sentido? Cuando tu demanda es muy volátil, ¿de acuerdo? A grandes picos le suceden grandes valles, pues entonces o provisionas para tener todos esos picos durante el año, ¿de acuerdo? O, y lo tienes el resto ocioso, o lo subcontratas fuera, ¿de acuerdo? Para nuevas organizaciones sin capital, no tienen capacidad de comprar hardware, pues a lo mejor es más fácil, mientras tengan vida, pagarlo, ¿de acuerdo? En organizaciones que crecen tan rápidamente que les es difícil contratar el hardware y tampoco tienen garantías si después lo van a necesitar dentro de un año, por lo mismo, te vas y contratas el hardware fuera, ¿de acuerdo? De alguna forma es un alquiler del mismo. Donde tengas tus propias necesidades temporales de infraestructura, de pruebas, demos, etcétera. Es decir, voy a montar ahora para el proyecto una solución y vamos a desarrollar, pues lo montamos a medida o lo externalizamos y me evito ese coste. En el fondo, y por eso lo he marcado en negrilla, todas ellas tienen un factor común, ¿de acuerdo? Que es cuando tú no quieres gastar en costes de capital, ¿de acuerdo? Y los quieres transformar en costes operativos. Es decir, mientras lo que a ti tú no puedas invertir en CAPEX y te interesa invertir a OPEX, pues es donde más tiene sentido, digamos, este modelo de infraestructura como servicios y contratarlos. Ejemplo, pues los servicios de web de Amazon, tanto los de S2 que son de cómputo como los de S3 que es de almacenamiento, los servicios de Rackspace Cloud que da tanto para servers como para almacenamiento como para avanzadores de carga, o GoGrid, etcétera. Son grandes proveedores americanos de esto. ¿Dónde no es la mejor solución? Pues de nuevo, casi un factor común siempre, donde los aspectos legales o regulatorios impidan que tus datos sean almacenados o incluso tratados. A lo mejor no están almacenados, pero también tratados fuera, pues no te lo deja. La 27000 en eso es muy estricta. O cuando se precisen altas prestaciones o SLAs muy exigentes. ¿Por qué? Con toda sencillez, de nuevo esto necesita una matización. En el tema de virtualización, todo el mundo dice, no, yo voy creciendo máquinas, te aprovecho mejor las máquinas, pero tú ahora estás en un proveedor externo que tiene una gestión de la capacidad, que habéis visto es uno de los objetivos del proyecto, muy drásticos. En un momento dado a lo mejor no te puede garantizar los tiempos de respuesta. Todos deberían dar unos SLAs, casi todos los SLAs que veis en Amazon y demás tienen una letra pequeña que en el fondo no se compromete en esos SLAs. ¿De acuerdo? Lo digo con toda sinceridad. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Los servidores de cloud en este momento, sus niveles de servicio son muy light. Para eso a lo mejor si necesitas esos niveles de servicios y no quieres tenerlo, a lo mejor tienes que irte a una infraestructura en que tú virtualices. ¿De acuerdo?